Por lo pronto, pues le damos la más cordial bienvenida a mi querida Daniela Pastrana y a mi querida Marta Olivia López, y le mandamos un fuerte y fraterno abrazo a nuestra querida Jessica Cermeño, que anda pues anda enferma y ojalá se vaya recuperando poco a poco. Aquí la estaremos esperando, ojalá ya pueda incorporarse la siguiente semana. Por lo pronto, Marta Olivia, Daniela, muy buenos días, compañeras. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Ernesto. Buenos días, Marta Olivia, y a toda la audiencia. Gracias, gracias. Muy buenos días, un gusto estar con ustedes y bueno, vamos a extrañar a Jessica, pero la próxima semana aquí la tenemos, esperemos ya. Así es, queridas. Pues si les parece, vamos entrando en materia porque vaya que sí ha habido ruido. Te voy a pedir, Leonardo, ahí si podemos poner esta imagen de Pluris Morena, porque pues son los nombres que llamaron mucho la atención en los medios de comunicación de quienes habían salido insaculados o pues que ya tienen garantizada alguna pluri. Hay algunos ajustes ahí que ya estaremos comentando ahorita en unos cuantos minutos, pero si me pones no, la imagen Pluris Morena, por favor. No, Pluris Morena solo. Bueno, sí la tienes ahí. Pluris guión Morena. Sí la tienes. Bueno, mi querida Daniela, mi querida Marta Olivia, pues son algunos de los nombres que salieron, el Fisgón, que llamaba mucho la atención, Rafael Barajas, Jesús Ramírez Cuevas para diputado plurinominal, o Rafael Barajas el Fisgón, en pluri para senador, el hermano del presidente Andrés Manuel López Obrador, José Ramiro López Obrador, Jorge Gómez Naredo de Polemón, pues aparece en el listado como número uno también Adán Augusto, Adán Augusto López, y el hijo del gobernador de Tamaulipas, Américo Villarreal Santiago. Aparece también el nombre de Marcelo Ebrard, de Malú Micher, en fin, pues varios nombres ahí que llaman la atención para bien o para mal, según la mirada de cada quien. Yo te preguntaría también la tuya en esta primera impresión, mi querida Marta Olivia. Fíjate que en dos sentidos, los nombres siempre nos causan algún ruido, pero me parece también que ya en las listas no aparecen finalmente ciertos nombres, ya vemos más reservados o a lo mejor eran los mismos, ¿verdad? Entonces, me parece que esa es una primera forma de que van a determinar quiénes son los reservados. Esa sería la gran duda, porque ya en las listas que yo he revisado y revisado ya no aparecen ciertos personajes, así que puede ser que ellos ya estén más allá, más cercanos y todavía no nos lo hayan dicho. Entonces, no creo que haya sido como una intención de no aparecerlos, porque si entraste a una tómbola es que la vida es una tómbola y puedo ser diputado federal o senador plurinominal. A mí, mi primera aportación que quisiera hacer es, en estas listas se eligió, dice, consejeros nacionales y militantes. Sin embargo, la mayoría fueron para consejeros nacionales. Y esto nos habla de realmente cómo se conformaron los consejos estatales de Morena, y donde en algunos estados ha habido muchísimas quejas de que ciertos grupos que no tienen que ver con los fundadores de Morena se apropiaron de Morena. Entonces, me parece que esa sería, ¿por qué? Pues porque vamos a dar por hecho que solamente una vez se inscribieron, una vez pusieron su nombre y demás. Aquí sería quienes realmente
Es decir, quién dio la autorización o quién dio el visto bueno para que entraran a la tómbola. Me parece que por más urnas y más proceso que haya sido, creo que es necesario que nos digan quién es, porque yo creo que mucha gente que está en Morena quisiera ser senador, quisiera ser diputado, quisiera ser representante popular, quisiera seguir con la cuarta T, pero pues también sería necesario en un ejercicio de transparencia que nos digan quiénes tuvieron acceso, qué militantes, porque no creo que en esas urnas, en esas tómbolas hayan cabido todos. Así que a partir de ahí, y mira, al respecto, en el caso de, yo he estado hablando con algunos exlegisladores y algunas fuentes y demás, de acuerdo con los de Morena, entre más votos, menos lugares hay para representación. Es decir, no es que, aunque hayan salido en la tómbola, si están en el lugar 22 o 23, pues no tienen posibilidades reales de llegar. Lo real, es el dedo mágico, es el dedo que ahora se pinta de reservado. Entonces, ahí es donde pudieran salir los verdaderos nombres de quienes podrían ser senadores o diputados federales plurinominales. En efecto, aparece el Américo Villarreal Santiago, hijo del gobernador Américo Villarreal Anaya. Va de suplente en el lugar, creo que 21 o 22. Es decir, tendría Morena que perder estrepitosamente para que hubiera más representación y para que pudiera llegar. El ruido aparece, el ruido ahí está y eso es inevitable, Ya. Ernesto. Gracias, Marta Olivia. Mi querida Daniela Pastrana, bueno, pues de algunos de los comentarios que hacía Marta Olivia, también que anduvimos preguntando, bueno, sí sé que y me comentaron que Rafael Barajas, el fisgón, se bajó, no declinó, no aceptó, porque él creo que fue insaculado también, y no aceptó. Y el otro punto que también me informaban, Marta Olivia, Daniela, es que los que están en el Consejo Nacional de Morena, todos de facto aparecían. Es decir, no, porque claro, de pronto yo vi a Paco Taibo en el listado de los que se registraron, ¿no? De los que aparecen en los nombres registrados, pues veía a Armando Bartra y Paco Taibo y decía, qué raro que ellos se hayan anotado para ser pluris y no, es que ya me explicaron que todos los que estaban en el consejo de Morena, a todos los pusieron ahí, ¿no? No fue de que ellos fueron y, oye, anótame porque yo quiero ser. Así que bueno, pues sí, me imagino que se nos irán clarificando algunas cosas. Daniela Pastrana, ¿cuál es la impresión que tuviste pues de lo que sucedió el día de ayer ya con estos anuncios? Bueno, Ernesto, bueno, es que sí, creo que lo han manejado bastante mal en términos comunicativos, no han sabido explicar su proceso y eso ha generado una enorme confusión, desgaste y creo que también pronto eh, eh, algo que me sorprende, que también han sido muy exponenciado en medios por el tema de los nombres que llaman la atención, pero sin tratar de entrar a un análisis de fondo. Mira, yo te voy a decir que me pasó ayer cuando acordamos que este iba a ser el tema, pues me puse a buscar la información, porque yo había estaba en otros temas, y me pasó lo que a muchos, me dormí con unas listas y amanecí con otras, porque lo que ya entiendo, porque tempranito que me puse a revisar, hice como una reconstrucción y también llamadas y tratar de entender, es que justo lo que tú dices, o sea, han sido tres momentos. El primero, el de los registrados, y en eso incluyeron a todos los consejeros de Morena. Y entonces por eso había notas que decían, Paco Ignacio Taibo y Elena Poniatowska y no sé, Pigmenio Ibarra van al Senado. Que ahí faltaba aclarar en las notas que eran los registrados y que iban a ser sujetos a un sorteo, ¿no? O sea, primer paquete de información, pues una serie de personas que iban a pasar por un sorteo y que hoy les faltaba 2 etapas para llegar a la lista esta más definitiva, ¿no?
El segundo paquete fue el de los sorteados, que por lo visto mucha gente los estuvo siguiendo en directo, y entonces pues eso, ¿no? Ay, salió el Fisgón, ay, salió Jesús Ramírez Cuevas, ah, está el hermano de López Obrador. Y esa fue la información de todo el día. Si uno veía todas las notas ayer, de incluso análisis, era el tema de personajes, pues, estos, Américo Villarreal, eh, incluso yo en la noche, porque ya hasta muy tarde estuve viendo notas, análisis, tratando de entender el rompecabezas eh, veía comentarios de personas que decían, bueno, pues ¿y dónde están los, o sea, no le cumplió a los candidatos, a los precandidatos, a las otras corcholatas, decían, porque pues el acuerdo es que iban a quedar en un lugar y no están. Entonces, hasta donde yo entiendo ahora, después de lo que me han explicado, sí, lo que ocurría es que después de esa insaculación, después de esas listas, tenía que haber el proceso en el que se incluyera en la Comisión Nacional de Elecciones, que es la que al final toma las decisiones después de las encuestas, después de las insaculaciones, incluir estas reservas, ¿no? Y en esas reservas, pues ya entraron por ejemplo, los candidatos que no ganaron la gubernatura o que no ganaron la candidatura a la presidencia, pues ya los incluyeron en distintos espacios. Y entonces, pues se van recorriendo las listas, ¿no? Y entonces, pues el que estaba en el número 10, si era Jesús Ramírez, pues ya no sale, o una cosa así. Hay este último paquete y esa última lista la puso Mario Delgado por ahí de la 1 de la mañana, por eso tanta confusión, ¿no? Bueno, ahora de esta última lista y en esto que decía eh, ahorita Marta Olivia de las reservas, hay una cosa, o sea, las reservas en el caso de diputados casi todas son más bien todas son de suplentes. En el caso, o sea, entonces ahí pues no cuenta mucho porque en realidad es para los suplentes. Y en el caso de las reservas del Senado, que hay 5 en esta lista, están en el número 6, en el número 11, en el número 13, en el número 15 y en el número 17. Entonces, esto significa que aunque entren a la lista, muy difícilmente quedarían dentro de los grupos del Senado. O sea, esta última lista sí ya es bastante más definitiva desde mi punto de vista, porque ya los que queden después del número 10, pues que son los que están sobre todo reservados, no tienen mucha posibilidad de entrar. Justo por esto. Y esa es la parte en la que terminamos como atorados, porque si es por la vía del voto, tenemos a unos candidatos a los que quizá no estamos muy de acuerdo con estos candidatos. Voy a poner el ejemplo. Omar García Harfuch, ¿no? Eh, eh, entonces decimos, no, voy y lo anulo. Y entonces, si tiene menos votos, tiene más posibilidades de que entren los plurinominales. Entonces es una ecuación un poco en la que quedamos en la trampa, porque al final de cuentas, eh, mucho del no, o sea, si Morena tiene menos votos por la vía, ahora sí que por la vía del voto, pues va a tener más opción de que entren más plurinominales, y en la medida en la que tenga más votos, si tiene el paquete de completo y plan C, pues esta lista pierde fuerza, porque entonces quedan mucho menos candidatos plurinominales que entren. Entonces, esa es una cosa bueno, que hay que tener claro, porque una cosa, como lo decía Marta Olivia, que es cierta, pues es que algunos candidatos, después del número 7, Ebrard, por ejemplo, que está en el número 7, pues ya queda en la tablita, ¿no? Porque si hay este voto masivo por Morena, pues Ebrard ya no entra, ¿no? Esos números, mientras más se van corriendo, más difícil quedan. Ahora, ya como último apunte, Ernesto, te quiero contar, y que es la que me parece más interesante, porque podemos ir desglosando las de las listas de plurinominales por cada circunscripción, pero esta del Senado me parece interesante por cómo quedó. Porque en primer lugar queda Adán Augusto, y Adán Augusto tuvo muy malos resultados en la pre-campaña, ¿no? Si lo recordamos, creo que hasta lo empató Fernández Noroña.
Después está Citlali Hernández porque se aplicó esto de la paridad. Luego entra en tercer lugar Alejandro Esquer, que no estaba en ninguno de estos, no era ninguno de estos precandidatos. Después Susana Hart, después Fernández Noroña, después está reservado, ese lugar sexto todavía puede ser importante, aunque le correspondería a una mujer. Pero ese lugar, ese sexto sí puede ser importante porque ese sí es un lugar que puede tener un peso para entrar al Senado. Y luego viene Marcelo Ebrard. Entonces está un poco como extraño la composición, porque en principio tendría que haber quedado Ebrard pues, arriba de Adán Augusto, ¿no? Y en general los precandidatos. Bueno, ellos son, luego viene Malú Michel, el número 8, Javier Corral, el número 9, y Giovanna del Carmen Bañuelos, número 10. El 11 está reservado, pero de ahí para abajo, por lo menos si se está considerando que haya un voto muy grande para Morena en este proceso electoral, pues después del número 10 realmente tienen muy pocas posibilidades de entrar, ¿no? Y así, a mí, esa es una cosa que me llama mucho la atención. En la circunscripción 2, que es la de Aguascalientes, Colima, Guanajuato, Nuevo León, ahí está Ricardo Monreal en primer lugar, igual que Antares Vázquez, que fue candidata al gobierno de Guanajuato, ¿no? Esos sí están en primer lugar. Entonces, como que hay, pues, estas cuotas o estos acuerdos previos que había ido se cumplen. Y a mí el otro que me sorprende mucho, de verdad, es el de la cuarta circunscripción, que es lo que nos toca aquí en Ciudad de México, Guerrero, Hidalgo, Morelos, Puebla, Tlaxcala, porque en primer lugar va Ifigenia Martínez, y en segundo lugar Cuauhtémoc Blanco, con como suplente Sebastián Ramírez, el dirigente Morena de la Ciudad de México. Y ahí digo yo, y ahí sí Cuauhtémoc Blanco como de, ¿por qué? ¿No? O sea, que pues, ¿cuál es la explicación para que haya quedado ahí? Eso sí que no me lo sé. Pero bueno, como primer saque creo que ahí me quedo, porque hay mucho que analizarle, pero justo estas listas de la 1 de la mañana, bueno, pues nos vienen a reconfigurar también mucho del análisis. Gracias, gracias. Pues esa es precisamente la lista a la que te estás refiriendo, Daniela, ¿no? Sí. Y sí, pues es pues increíble Cuauhtémoc Blanco ahí en segundo lugar y el dirigente de la ciudad de Morena de la Ciudad de México, pues como suplente, pues para tratar de entender un poco pues cuál es la lógica que tiene y ahí ponen a Olga Sánchez Cordero hasta el lugar número 11 y luego 12 aparece ahí Sergio Mayer. Ay, nanita, diría el presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué decía al respecto, Marta Olivia? También, y este otro listado de imágenes también que nos compartías. Sí, que hay, o sea, no perdamos de vista que una de las que hay que hacer una diferencia. O sea, a mí me parece esto que comentabas de el Fisgón, de que se bajó y bueno, esta explicación de que estaban todos ahí, de que se incluyó a todos los consejeros y demás, a todos los que estaban ahí. Bueno, se me hace que sería una gran lección de congruencia. Sin embargo, hagamos una diferencia. Bueno, primero voy con la lista en la segunda circunscripción, que no encontraba ahorita ya la imagen, pero viene La número 2. la número 2. Sí, no la alcanzo a ver ahorita, pero bueno, el punto es que aparece ahí un personaje que es la que toca acá al norte de Tamaulipas, ex delegado del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. A ver si alcanzamos ahí a verla. Salomón Rosas, por ahí viene. Creo que viene, ese es un lugar del, ¿cómo se llama? El gobernador de San Luis Potosí. Por ahí estaba. Y este señor es de una, pues, ¿Cómo se llama, perdón? Salomón Rosas Ya. Ramírez. Por ahí, creo que por ahí alcanza a verse más abajo. Es decir, a mí lo que me sorprende es estos personajes tan cuestionados, ¿qué necesidad tienen de incluirlos por ahí? Además, vienen en lugares muy abajo.
Es decir, ni siquiera podrían llegar, pero su sola inclusión nos habla de estas alianzas con el Partido Verde en el caso de San Luis Potosí, nos hablan de esas situaciones. Este señor, no sé si estará en esta lista, pero Ahí sí, está, es el número 13. es el número 13, no va a llegar, o sea, es muy probable que no llegue, pero este señor hizo negocio cuando estuvo en Tamaulipas y vendió, hizo las concesiones de los parquímetros, por ejemplo, en ciertas ciudades como la capital del estado, cuando fue parte del Comité Ejecutivo Nacional del PRI. Y además un personaje bastante nefasto por acá. Pero bueno, es amigo del gobernador de San Luis Potosí, está en el Partido Verde ahora, ya ven que muchos de los priistas migraron o a Morena o al Verde, y él es parte de eso. Entonces, primero esa situación de los nombres que estamos viendo. La otra circunstancia es que no olvidemos que parece Consuelo, o no sé cómo decirlo, los de enfrente tienen prófugos de la justicia. Los de enfrente son impresentables, a más no decir, ¿eh? Entonces, aunque aquí se pueda cuestionar, me parece que ninguno, como los que tiene la oposición, ellos sí tienen procesos abiertos. O sea, ahí esa imagen que te mandaba Sí, sí, de la puedes poner otra vez. Alito Moreno, de Cabeza de Vaca, de Ricardo Anaya, es decir, de los Moreira. Ahí, ahora sí que esos son pesos pesados, ¿no? Pesos pesados en el sentido de impugnaciones, de cuestiones irregulares, sino que ilegales, ¿no? O de esta partidocracia. Así que yo eso Qué quería comentar. qué imagen esa, qué cosas. Sí, que No, da miedo, o sea, no, esa no, es es la una, mafia. Esa es la mafia del poder. Qué cosa. ahí está. Entonces, sí, ok, me parece que Morena tiene que afinar lo que dice Dani, estas cuestiones de transparencia que nos digan, o sea, fíjense, qué necesidad tenemos nosotros como en programa de comentarios aclarar los puntos, cuando eso debería de ser una cuestión de estrategia de comunicación básica para que no quede lugar a dudas. Que no quede lugar a, eso es lo que debería de estar, o sea, verlos 3 horas sacar bolitas y cantar la canción de la tómbola, no vale. Creo que Morena ya, o sea, no se han ubicado que son gobierno y no se han ubicado que estamos viviendo una de las elecciones más reñidas de la historia y que es la primera vez que una mujer podría ser presidenta, y de acuerdo a las estadísticas, pues ahí están, y de acuerdo a las encuestas. Entonces me parece como poco serio que no nos digan A, B, C. Yo creo que todos entendemos esta parte, y que también se diga, ¿no? En otro momento, que tengan una estrategia de comunicación y digan, ¿por qué sí estos? ¿Por qué no estos? ¿Por qué? ¿En qué lugar? Ya lo hemos dicho ahorita, ¿no? Del 7 para abajo, bien complicado que lleguen. Y también eso nos habla también de quiénes pueden ser los consentidos o los cercanos a la próxima administración, y sobre todo con quiénes va a gobernar la próxima presidenta. Pues es que sí, perdón, pero bueno, y lo hemos comentado ya en otros momentos, pero esta imagen, si me la regresas otra vez, esta que nos mandaba Marta Olivia, pues con esos son con los que tendrá que estar lidiando, y no son todos ahí. Falta Lili Telles y falta pues toda una caterva ahí de rufianes como estos, Roberto Palazuelos, y ahí viene también Sandra Cuevas, y ahí Manlio viene Fabio, ahí está, ese sí aparece ahí, sí. pero en estas imágenes pues viene Sandra Cuevas y viene Alejandra Barrales, en fin, que viene pues una oposición, pues en muchos de los casos, como en estos, como algunos de los nombres que hay aquí, pues con oficio político, Daniela. Sí, pues justamente eso es lo que les decía, o sea, pero además qué necesidad del desgaste, ¿no? O sea, porque llevamos 2 días o 3 ya con hablando de las listas, y bueno, pues, o sea, por ejemplo, todo lo que se pudo haber hablado ayer, pues ya no es, o sea, porque de los que se hablaba ayer ya no están.
Entonces, yo coincido mucho, hay aquí un error de comunicación y si esta es su estrategia, pues está muy mala porque nada más sirve para confundir y para desgastarnos ya con muchos nombres, cuando efectivamente hay muchos de estos. Yo entiendo que estas listas de estos números es porque son los que formalmente sí pueden entrar, aunque todos sabemos, bueno, no todos, pero quienes hemos cubierto mucho esto, sabemos que hay ciertos números en los que ya no, depende del porcentaje de votación que tenga Morena o que tenga en otros casos los otros partidos. Justo las listas, los legisladores plurinominales, pues para eso se creó esa figura, para que no hubiera un partido que ganara todo y que tuviera el 100% o 90% de los votos, sino que hubiera un equilibrio. Entonces, al partido que tiene más diputados y senadores, o más, dependiendo de la circunscripción, dependiendo si es Senado o diputaciones, el que tiene más candidatos que ganaron por la vía del voto directo, pues entonces tiene una asignación proporcional, justo, de representación proporcional, pues menor que el que tiene menos candidatos que hayan ganado. Entonces, así es. Entonces, mucho de esto va a depender de quiénes, de los que están en estas listas, los que tienen el lugar seguro son los que están en los primeros lugares. Y los otros dependerá de cuántos votos tenga ese partido por la vía del voto directo de sus candidatos a diputados y a senadores. Entonces, todos los que están después del número 10, bueno, es que nada más nos sirven para hacer ruido. Y todos los que estaban y que salieron en la tómbola, que, como dice Marta Olivia, que todos estaban, ay, y que, ay, mira, felicidades, Fis, por estar aquí. Pues no, o sea, si a esos todavía le iban a acomodar los que tenían reservados, por distintos motivos, pues eso también tenía que estar suficientemente claro para no estar todo el día hablando de unos que pues, no quedan. Y así es, me parece pues un error de comunicación que no ayuda a la transparencia, que no ayuda a tener certeza y que no ayuda también a hacer esta diferenciación de pues los impresentables de acá, pero los 3 veces impresentables del lado de la oposición. Eso me parece que es pues muy errático. Y también una cosa, Ernesto, que no quiero que dejemos de ver. Ya en esta lista ya se aplicó el principio de paridad de género y entonces pues ahora sí, como les decía, va uno y uno y uno y uno y entonces el lugar que para mí todavía queda como importante, que es el número 7 del Senado, porque ese todavía está reservado, los otros reservados o son suplentes o están en lugares abajo, pero ese tendría que ser una mujer, porque así le toca, ¿no? Entonces, ese es un punto que digamos, bueno, palomita. Pero donde no tiene la palomita igual es en el caso de las otras cuotas que por ley se tienen que cubrir, que son las de indígenas, afrodescendientes, migrantes o personas con discapacidad. Porque salvo en la circunscripción 2, si no me equivoco, para diputados, que sí están como en los primeros lugares, en la 5 hay una, dice aquí con discapacidad, el número 1, y creo que en la 2 también, no sé si en la 2 o en la 1, donde la vi, pero en las otras, en la 3, la circunscripción 3, también están como en primeros lugares. En las otras, justo esos espacios que está obligado el partido a incorporarlos, pues en todos están en números que quizá pues sea difícil que llegue personas, digamos, que representen a estos otros grupos que son minoritarios en el país, pero que pues justo necesitamos que también tengan una representación y esos pues no están en el Senado, pues para nada, ¿no? En el Senado están como en el número 12, 13, 14, y entonces, pues sí, ahí sí que con 0 posibilidades de entrar. Y en las circunscripciones, algunos están ya en el lugar 7, 8, pero pues todavía esa parte creo que le falta mucho afinar al partido para que haya una representación real en las cámaras de todos los grupos sociales en el país. Gracias, Daniela. Pues, Marta Olivia, el otro tema, esta campaña
Yo quisiera acotar algo nada más, perdón Ernesto, antes de que se nos pase, porque se me hace muy, muy importante y no lo hemos abordado. Es que Mario Delgado ayer, antes de esta tómbola, ojo, no descartó que estuvieran en estas listas Alejandro Murat y Erubiel Ávila. Es decir, ahí podría haber un empate o podríamos haber un duelo ahí entre quienes están acá y quienes están allá, porque tácitamente dijo que no los descartaba. Así que en esos reservados sería lamentable, pero lo dejó abierto, nada más, y con eso cerraría. No, no, fíjate, y esa parte yo no la vi. Yo sí vi cuando más bien aclaró que Alejandra del Moral Ellos no. y Alfredo del Mazo, ellos quedaban fuera. No sabía que sí había dejado abierta la posibilidad. Pues es increíble que estas cosas sigan sucediendo. Ya estaremos viendo qué sucede, si los ponen o no. Yo sigo pensando, ¿y por qué no está ahí el doctor Hugo López Gatell, el senador César Cravioto, ¿no? El Claro. Hamlet, el diputado Hamlet, lo ponen como suplente de un priista. Este, es increíble lo que están haciendo ahí. Pues yo no sé si quieren realmente ese plan C, pues así no se logra. Daniela Pastrana, pues este otro tema que tiene que ver con, pues con esta campaña que ya rebasó, no sé qué, 5 millones o no sé cuántos millones de este hashtag narcopresidente. Y el presidente López Obrador, pues lo ha estado señalando prácticamente en todas las mañaneras. ¿Qué decía al respecto? Sí, mira, Ernesto, me parece ese es un tema muy delicado porque ya lo estamos viendo, ya lo hemos platicado desde diciembre, creo, el tema y que se había ido ya perfilando de que esta violencia que pues tenemos, vivimos, documentamos, seguimos teniendo, fuera utilizada como fórmula para atacar al gobierno de López Obrador en las elecciones. A mí eso me parece muy, muy, muy delicado porque nos mete en una línea muy, muy delicada y muy dolorosa para la sociedad el estar utilizando eso como un arma política. Y lo que hemos visto en las últimas semanas es esto. O sea, hay un claro discurso desde la oposición, desde que Xochitl Gálvez fue a hacer su gira a Estados Unidos y de que salió esto de la DEA, en dos sentidos. Uno, en la narrativa de la erosión del Estado de Derecho, o sea que vivimos en una cuasi dictadura, pues en un estado autoritario. El otro día Krause comparaba la marcha esta del domingo con las manifestaciones del 68, lo que me parecía de verdad un despropósito en 1900. En esas épocas teníamos o sea, cuando decimos esto es como el PRI, es como, de verdad, yo no sé si no hay memoria, pero el PRI era un partido que tenía después del 68, 83, 84% de la votación eh, contra un PAN que era más o menos marginal porque tuvo como el 14%, o López Portillo que ganó con el 90 y tantos por ciento de la votación porque no había candidato de oposición, era un partido que no tenía cámaras, ningún diputado, ningún juez le regresaba una ley al presidente, que tenía a todos 100% de los medios en su favor. O sea, era otra cosa, ¿no? No se parece nada. O sea, esta comparación me parece realmente increíble, eh, porque era un PRI omnipresente en las vidas de los mexicanos. No, no tiene nada que ver con lo que ocurre ahora. Entonces, bueno, en ese esquema se ha ido, todos estos grupos de oposición han ido articulando ese mismo discurso de de la erosión del Estado de Derecho, que a mí me parece que es tan absurdo que no tiene ninguna cabida. Pero el de la violencia sí, porque la violencia sí la estamos viendo, sí la estamos percibiendo, sí la estamos documentando en Guerrero, en Chiapas, en Guanajuato, en donde quiera, ¿no? Y esto de ligar al gobierno con el narco.
Entonces empezó con lo de la DEA y luego pues todo el tiempo lo estamos oyendo todos los días y ahora con esta campaña que tuvo, pues yo hasta donde me quedé ya había 7 millones de tweets, pero había como 8,000 tweets que tenían las mismas faltas de ortografía, ¿no? Entonces eso pues no, eso es absolutamente imposible de creer, ¿no? O sea, no, 8,000 personas que al mismo tiempo se equivoquen en la misma letra o en el mismo acento, dicen, no, no, eso sí que no puede ser. Y a mí me parece eso y ahora ya la siguiente última etapa de ese discurso que se hace y que se hace como sí como campaña y sí con mucha insistencia, la última es esta de la rusa, ¿no? Y la relación con los rusos, pero esa la quiero dejar aparte porque esa ya es tercera parte. A mí me preocupa mucho la del narco porque siento que eso pues eso no lo necesitamos. O sea, es gravísima la violencia que tenemos. Es evidente que es el lado más flaco del gobierno de López Obrador. Es evidente que es lo que no ha logrado detener, enfrentar, aunque no sea el gobierno el que esté mandando al ejército a atacar a la gente, pues no es algo que se haya detenido, ¿no? Eh, y, y utilizarlo como estrategia puede darle muchas ideas a muchas personas de hacer cosas, sobre todo en lo local, que terminen generando más problemas. Eso me parece muy irresponsable de quienes estén en la oposición diseñando esa estrategia y me parece que entra en una línea muy peligrosa pues para el país. No necesitamos más violencia, no necesitamos más guerras, no necesitamos estar peor de lo que estamos en esa área como para que aparte pues esté difundiendo y con la idea de establecerle o endilgarle el tema de la relación con el narco, da lo mismo si es de Sinaloa que de los Zetas, que lo que sea es el narco, eh, pues entonces se abra el boquete para unas elecciones muy violentas. Eso me preocupa, realmente me preocupa. Perdón que silencié. Gracias, Daniela. Pues escribe aquí el maxi abogado también, Federico Anaya. Dice un detalle: Citlali Hernández ya era senadora suplente de Martí y ejerció. No, no era suplente, es titular. Citlali Hernández es titular. Harp es senadora, hoy en día no diputada. Y bueno, ella sí está repitiendo, si es que se respetan esas listas, no sé ahí cómo se maneje eso. Y también hace un planteamiento ahí, Federico, que no sé qué opinen, que dice: hipótesis sobre los muy cuestionados, pero con fuerza en sus estados, están en listas para sostener alianza, pero abajo para que no lleguen. Y dice Federico: lo mismo es con Cuauhtémoc Blanco en Morelos. La lucha por gobernatura en ese estado es muy dura. Conviene unificar a todo nuestro campo para vencer a Graco. Bueno, ese es el planteamiento. Yo no lo comparto. Yo no comparto esos planteamientos. Pero bueno, son algunos de los dichos. También me señalan aquí Antonio Alejo Trujillo. Dice: el diputado Hamlet Almaguer es uno de los mejores cuadros del partido. Tendrá importantes responsabilidades en el futuro gobierno. Ahora está apoyando la campaña. Sí, sé que apoya la campaña de la candidata a la gubernatura y tampoco es ninguna certeza de que va a quedar en algún lugar ahí. Ya veremos. Teresa Camas, pues muchos sí descartamos votar por los impresentables sin dudar ni un segundo. El proceso de cambio no le pertenece a ningún político o partido en particular, nos pertenece a nosotros. Hugo AP, AMLO no tiene la culpa, ahora resulta que él pone y quita, por favor, es culpa de nosotros por no presionar ni participar. Bueno, bueno, pues hay un poco de todo tipo de ángulos y miradas y se respeta. Marta Olivia, ¿qué decir de esta campaña que yo me equivoqué? Dije 5 millones, no, 500 millones, llegó ya a 500 millones. La cifra verdaderamente es un escándalo y entonces
te pregunto no solamente, pues, cuál es tu lectura sobre esto, sino si eso realmente tiene un impacto, logra algo, ¿no? ¿Cuál es tu ángulo, tu mirada en ese sentido, Marta Olivia? Sí, sí tiene un impacto. A mí me parece que es menos de lo que es decir, si consideramos que cerca del 78 todavía hay un poquito más del 20% de mexicanos que no tienen acceso a las redes sociales. Yo es algo que he dicho continuamente. A ver, eso es interesante para los comentarios, los análisis, pero hay casi un 20% que no tiene acceso a redes sociales, es decir, a Internet y a redes sociales. Y eso es también un público muy, muy importante. ¿Por qué es importante? Pues porque a ellos no les llega esto, a ellos no les llega la televisión, eso sí, y la televisión por vía, o sea, la televisión pública, ¿sí? Los canales públicos, ahí sí es importante y que en toda, así sea el municipio más lejano de todas partes, puede haber no internet, pero televisión sí hay. Y ahí es donde de esa manera se están informando. Entonces, esa sería una primera. Yo cuando digo para interactuar en redes sociales, lo primero que necesitas es tener tiempo. O sea, tener tiempo para estar. Si estamos hablando de 500 millones de impactos, no solamente se habla de tiempo, se habla de muchísimo dinero. ¿De dónde viene este dinero? Ya ayer, Mario Delgado denunció, por ejemplo, que Atlas Network Latinoamericana está detrás, es una de las empresas que estaría detrás de la guerra sucia contra el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo dijo en la conferencia y dijo que este grupo está impulsado por la derecha y que en este espacio, en este lugar, esta empresa es dirigida por el sobrino de Ricardo Salinas Pliego. También estaría involucrada la Fundación Vargas Llosa. Entonces, esto es importante subrayarlo porque de repente nos perdemos y hay nombres y caras y números muy, muy claros al respecto. Lo que también señaló es que esta agencia internacional está vinculada a fundaciones mexicanas como México Evalúa, a Instituto Mexicano para la Competitividad. Esto lo dijo Mario Delgado, así como los opinólogos Juan Pardinas, María Amparo Casar, Sergio Sarmiento y Luis Rubio, entre otros, además de, pues obviamente, Loret de Mola y toda más. Esa es una parte. La otra es, ¿y el INE? ¿Qué hace el Instituto Nacional Electoral? ¿Qué investigación ha abierto por el uso de bots en redes sociales para que están produciendo continuos mensajes de odio hacia el presidente y hacia su gobierno? Es decir, se está manejando, hay falsedad en la información, hay guerra sucia, y yo he visto hasta este momento un INE ausente totalmente, ¿no? Ausente, o sea, 500 millones de impactos, algo debería de mover al instituto. Todos los recursos económicos que tiene, que maneja, oye, al menos de oficio ya debería de hacer algo. Y lo digo con conocimiento de causa. 2007-2010, yo fui consejera ciudadana electoral en Tamaulipas y las atribuciones son bien claras a conveniencia siempre del árbitro. Y ahí, de alguna manera, nosotros abrimos que impulsamos mucho esta cuestión de oficio. No nos podemos cerrar, sí, en cuanto a la participación, pero también a la denuncia. No podemos decir, ay, no me toca, le toca a fulano. No, ¿dónde está nuestra responsabilidad ahí ciudadana? Entonces, el INE le queda muchísimo, muchísimo a deber a los mexicanos. Así que yo espero que en las próximas horas ya salga en línea a decir, sí, ¿saben qué? Ya nos dimos cuenta, ¿saben qué? Se está haciendo y no es por agarrar partido de nadie, simplemente porque hay una ilegalidad, hay empresas detrás, hay nombres, hay todo. Y no es posible que el INE ya le está ganando la carrera a Tortugers, ¿no? Manero, en cuanto a ineficacia, inoperancia. Entonces, esa es mi aportación. Gracias, gracias, mi querida Marta Olivia. Pues compañeras, si gustan,
vamos pasando también, pues además de pues estas campañas en las que nosotros tenemos una responsabilidad como medios de pues darle un marcaje, un seguimiento, pues además de eso, pues hubo esta otra entrevista que vaya que sí ha causado revuelo, mucha molestia, esta entrevista que tuvo el presidente Andrés Manuel López Obrador. Hoy lo abordó precisamente en la mañanera el presidente con esta entrevista que le hizo Ina Afinogenova, esta periodista de nacionalidad rusa, y que pareciera que pues, esa nacionalidad, pues vaya estruendo que genera lastima a muchos sectores de la oposición, y en el caso de algunos medios, pues uno puede percibir hasta un cierto dejo de envidia, ¿no? Hacia la periodista o hacia el medio de comunicación, pues si vas a hacer una crítica o una observación, pues sobre el contenido, ¿no? Los balances, las preguntas o las respuestas del presidente, pero vaya que si hay una oleada, pues casi esquizofrénica. ¿Qué decía al respecto, mi querida Daniela Pastrana, este ataque casi esquizofrénico contra la periodista? Sí, bueno, aparte de que fueran, de que hubo expresiones que francamente me parecen racistas y machistas, ¿no? Como esta de López Dóriga, de miren a la periodista, a la rusa, pues véanla cómo está, pues por eso le da la entrevista, unas cosas así que dices, bueno, este señor Qué nunca deja horror, de yo no vi eso, sorprendernos. no escuché eso. Nunca deja de sorprender López Dóriga de lo terrible que puede ser, pero independientemente de eso, justo yo, y lo quiero ligar también con el tema este de los bots y eso, porque, ven, bueno, ustedes saben que a mí me encanta estar viendo siempre lo que pasa en otros lugares del mundo. Y justo porque creo que nos sirve para ir espejeando cosas. Y una de las cosas que vimos que pasó en Ecuador es que parecía que los correístas iban a volver. Y luego se enrareció tanto esta campaña electoral. Matan al precandidato a este, no yo recuerdo ahorita el nombre, a uno de los precandidatos que era abierta, o sea, de la oposición, y termina eh, pues de nuevo la vuelta de tuerca, ¿no? De la historia y otra vez siguen los correístas en el exilio y además ahora con este clima tan espantoso que vimos últimamente en Ecuador con esta toma y asalto del canal de televisión en vivo, es que no hay que desestimar nunca lo mismo que pasó en Argentina con Milei, que todo el mundo se burlaba y decía, ay, es un loco, y pues está en la presidencia. Entonces, yo sí creo que nunca hay que desestimar estas campañas de odio y que nunca hay que desestimar esos crecimientos electorales, si bien no exagerarlos, sino sacarlos de la dimensión que pueden tener, nunca desestimarlos. Entonces, por eso lo digo, porque tiene este componente primero de esa campaña que sí es muy en redes y muy de discurso de oposición, pero luego también tenemos lo que repiten una y otra vez distintos grupos de personas que te dicen intelectuales o que son líderes de opinión y que esta semana lo vimos con dos cosas, Ernesto. Uno fue primero lo de Ursúa, que a mí realmente me dejó sorprendida. Este tema, les voy a decir varios, ¿no? O sea, tres o cuatro que junté. De Ricardo Alemán decía, apenas ayer domingo, Carlos Ursúa, porque murió el exsecretario de Hacienda, que era muy crítico últimamente del gobierno, y de entonces decía esto, Ricardo Alemán, apenas ayer domingo, Carlos Ursúa en la marcha para defender la democracia. Hoy está muerto y la autoridad decretó no investigar su muerte. Si el narcopresidente AMLO 4 no tiene madre, ¿será que no investigan porque se trató de otro crimen Estado? Pues eso lo pone Ricardo Alemán, que es más o menos en el mismo sentido que Gabriel Cuadri y Manuel Cloutier, que también era, ¿qué pasó? Debe esclarecerse, decía Gabriel Cuadri, acción putinesca del régimen debe esclarecerse de inmediato. Manuel Cloutier en el mismo sentido y Fernando Belauzarán, que al final retiró el tuit y
dijo que se había excedido, pero finalmente eso puso, ¿no? Estoy consternado por la repentina muerte de Carlos Ursúa, primer secretario de Hacienda de López Obrador y uno de los más lúcidos e informados críticos de su gobierno. Espero que se aclaren los motivos de su fallecimiento, pero no puedo evitar pensar en Putin. Y eso, claro, porque hace unos días murió en la cárcel el principal opositor al gobierno de Putin, ¿no? Que también tiene su historia eh, pro-nazi, no era una persona, o sea, no era una persona con la que uno pudiera coincidir ideológicamente, pero pues tampoco esperas que muera en una cárcel de Siberia cuando tiene, pues, no sé, 50 y tantos años, ¿no? Entonces, tenemos esta situación y la ligan, o sea, me parece eso de una perversidad, de una tergiversación y una, eh, no sé, que quizá a nosotros nos parece totalmente desquiciado, pero que hay gente que está enojada con el gobierno actual que pues quiere oír que comen niños y el presidente, ¿no? O sea, porque hay gente que lo quiere oír porque está muy enojada. Y entonces sobre eso se asusa esta idea que se liga inmediatamente a los al día siguiente con el tema de la periodista rusa, decía Dolia Esteves, esta mujer que es periodista, que pues todo el mundo me dice que antes era distinta y que era muy buena, pero yo la verdad es que lo único que le veo son puras barbaridades y que dice esto, que conozcan quién es Ina Afinogénova, decía el tuit que puso, reina de la propaganda rusa, activada en México, a quien AMLO abrió las puertas del Palacio para dar su segunda entrevista extranjera. Putin debe estar celebrando por partida doble. Y vamos, o sea, es esa misma estrategia de la relación del gobierno con los rusos y entonces ahora sí vienen los rusos y los rusos teniendo incidencia, cuando es un verdadero disparate. O sea, Ina Afinogénova salió de Rusia justo por sus críticas al gobierno de Rusia y ya ha sido una insistente crítica de la invasión rusa en Ucrania, ¿no? Tiene su trabajo, ¿no? Y podemos cuestionar o no cosas de la entrevista. A mí la entrevista me parece que es linda, interesante desde la perspectiva de alguien que lo ve desde fuera. Me parece que hay una pregunta que tenía que estar y que no estuvo, que es la de la posición, así como lo ve interesante a él como un personaje histórico, eh, y que tiene un papel fundamental para los gobiernos progresistas de América Latina y del mundo, pues también tenía que haberle preguntado de Gaza y de Israel y de su posición sobre ese tema. Me parece que esa es una entrevista que sí creo que le falta. Pero fuera de eso podemos hablar, como bien dices, periodísticamente de lo que sí o no le preguntó, de lo que sí o no hizo, esa es otra cosa. Pero esta línea discursiva de periodistas, líderes de opinión, bla, 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 que si está que si la muerte de Ursúa no está investigada y que si es como relacionado con lo que está pasando en Rusia, y luego la rusa viene y le hace la entrevista, me parece realmente de una perversidad y de una irresponsabilidad que nunca deja de asombrarme, pero cada día me deja más abiertos los ojos. Creo que, pues sí, estamos en campañas electorales, estamos en tiempos de canallas, estamos en tiempos en los que parece que todo se vale, pero yo creo que en un país que tiene pues estos problemas de violencia en México, pues no se vale que se hagan esas cosas. Gracias, gracias, Daniela. Pues sí, son situaciones ahí complejas y de pues Dolia Esteves también, pues hay mucho que decir. Ella tendría, si se trata de eso, de decir de dónde viene o qué vínculos tiene, etcétera, etcétera, pues ella tendría que explicar también pues que su esposo pues trabajó con Lyndon LaRouche, este hombre que fue candidato en 8 ocasiones para la presidencia de los Estados Unidos y considerado pues, un fascista ahí tremendo,
pues que hay que tener cuidado ahí porque el vínculo que tiene ella con el gobierno de los Estados Unidos, pues más bien es muchísimo más estrecho de lo que ella se atreve a comentar, pero sí puede estar. Y además eso, pues posiblemente explica por qué esta aversión a los rusos, a las rusas, a todo lo que venga de, de Rusia, pues pareciera que ella se quedó en la KGB y se quedó en la Unión Soviética y no salen de esa. En fin, pues son mucho que comentar. ¿Qué decía al respecto de esta entrevista y estos ataques furtivos que ha estado teniendo la periodista, mi querida Marta Olivia? Sí, Ernesto, yo me quedé con ganas de que Ina le preguntara cosas un poco más incómodas, por ejemplo, Palestina, el tema Palestina y la crisis migratoria, así como que en esa parte. Me pareció que el objetivo era enfatizar la forma en que AMLO ha sido exitoso conteniendo a los medios corporativos de comunicación. El cerco mediático que ha vivido, lo que conocemos, pues no es nada nuevo, lo dice en las mañaneras y la demás. Me parece que la utilidad de esta entrevista valiosa es para el resto de los países de Latinoamérica que sufren esos cercos mediáticos. Así que a mí se me hace que esa es la parte del valor que tuvo la entrevista. Acerca de la forma, yo creo que en esta elección o en esta, bueno, ni siquiera empieza todavía la campaña, en esta campaña electoral o en este 2024 nos ha muchos derechistas que estaban en el closet o gente bastante conservadora ha salido, ¿no? Ha salido, a mí me sorprende como Dolly Esteves y otros personajes que yo, si no respetaba, por lo menos les tenía los tenían un espacio, ¿no? Sin embargo, la forma en cómo salen con esta campaña de odiadores me sorprende sobremanera. No me extraña de López Dóriga, no me extraña de Loret, no me extraña. Y hablando de toda esta información, quiero hilar eso a el caso de Enrique Krause con la marcha del domingo. O sea, decir que la marcha tenía la misma relevancia que las movilizaciones de 1968 Pues, no solamente se me hace desproporcionado, absurdo e ignorante, perdón, ¿decías? no, no, no. Sí, absurdo, o sea, es grave, grave que se le falte el respeto a este movimiento estudiantil que luchaba contra la represión del gobierno priista de Díaz Ordaz. Y bueno, el colmo en este sentido y en esta temática odiadora es que cuando dice que los cierres de los carriles centrales de Reforma fueron, que son para dar paso a los ciclistas y peatones los domingos, fueron un intento deliberado de frenar a los manifestantes el domingo. O sea, es una cosa en el absurdo de lo absurdo e ignorante en ese sentido de personajes en esto, ¿no? Ricardo Alemán, o sea, ya sabemos muchos cómo van a hablar y cómo les fue, ¿no? ¿Cómo que les fue? Porque al final es eso, de independientes y de libre pensadores no tienen absolutamente nada, ¿no? Y lo más grave en este caso de Krause, pues porque se vende como historiador, ¿no? Se vende como historiador, se vende como una voz intelectual, pues sí, pero una voz intelectual que estuvo, pues cómodamente viviendo del Partido Revolucionario Institucional y de muchos, muchos sexenios anteriores. Ya, gracias, Marta Olivia. Sí, yo nada más comentar también con respecto de la entrevista, pues eso de la rusofobia que hay ahí, pues me parece verdaderamente esquizofrénico. Y yo nada más sí, la observación que haría y también un comentario de lo que señalabas, Marta Olivia, y lo que señaló también Daniela, pues sí, yo me quedé con ganas de que fuera, pues, que abordara el tema de la violencia en el país, la forma en que se está atendiendo ese problema, la cuestión de los desaparecidos, el caso Ayotzinapa apenas fue así una pasadita, pero pues entiendo que fue una decisión editorial, el propósito de la entrevista que tenía, pues era otro, que era el que señalabas, Marta Olivia, no tanto pues lo que nosotros seguramente hubiéramos preguntado si tuviéramos
esa oportunidad. Pero bueno, pues esas son las realidades y creo que pues cada periodista pues prepara sus temas, sus ejes temáticos y no tengo duda que además pues fue una entrevista planeada, ¿no? Las preguntas preparadas no solamente de INA, sino del equipo de trabajo y fue una decisión editorial, así que pues esas son las decisiones de cada quien. Más allá de eso, pues no tengo más que opinar sobre al respecto. Qué bueno que dio la entrevista al presidente, ojalá diera otras entrevistas, nos dieran chance a otros y a otros poder hacer entrevistas. Eso no va a suceder, pero pues bueno, pues me imagino también, Daniela, Marta Olivia, que lo que está haciendo también el presidente, pues está cerrando su sexenio y está tomando sus decisiones de a quién se le da las entrevistas, el tono o la tonalidad de las entrevistas, y creo que así será, estará cuidándose en ese sentido. Yo nada más para cerrar, si les parece bien, así en 2, 3 minutos, eh, la opinión que les mereció esto, no sé si vieron la mañanera desde temprano, cuando el presidente abrió el tema de la carta que le envió el New York Times a Jesús Ramírez Cuevas, donde lo emplaza a que se le dé una respuesta, porque el New York Times pues advierte que va a sacar un reportaje de una investigación que ha hecho el gobierno de los Estados Unidos, no de la DEA, donde se implica, y no de años anteriores, sino del 2018, 2019, donde funcionarios y familiares del presidente Andrés Manuel López Obrador están involucrados en que recibieron dinero, que si del narco, algo muy parecido a la nota de Tim Golden, pero ahora del New York Times, y ahora no se refiere a la DEA, sino se refiere al gobierno de los Estados Unidos y aclara en la carta que le envían a Jesús Ramírez, pues donde le dice una carta terriblemente escrita, le dice la editora o no sé qué cargo tiene del New York Times aquí en México, le dice que pues tienen hasta las 7 de la noche para responder, si no van a publicar el reportaje y pues es en un tono, además donde dice, el gobierno de los Estados Unidos se desistió de seguir la investigación debido a la reacción que tuvo el presidente cuando salió la publicación de Tim Golden. Entonces, para evitar algún tipo de conflicto con el gobierno de México, pues el gobierno de los Estados Unidos, dice el New York Times, pues decidió darle carpetazo a esa investigación, pero que el New York Times tiene toda esa información, etcétera, etcétera, y López Obrador, ni tardo ni perezoso, pues saca la carta, la hace pública y la lee párrafo por párrafo. No sé si vieron eso y qué decir al respecto sobre esto que hizo el presidente. A mí, desde mi punto de vista, le advirtieron que traían una bomba y el presidente dijo, pásame tu bombita, y la detonó hoy en la mañanera. Y ¿cuál es tu opinión, Daniela? Mira, no la vi porque justo como te decía, como me desperté y empecé a ver como la otra lista de los candidatos, trataba de reconstruir qué había pasado con las listas de los candidatos y entonces eso me ocupé porque íbamos a tener ese tema aquí y entonces me dediqué a ver lo de los candidatos, pero coincido contigo, Ernesto. Bueno, primero voy a hacer esa tarea tanto de ver la mañanera como de ver el reportaje. Digo, hay que recordar que en la entrevista con Ina, el reportaje, el presidente dice que New York Times es un pasquín también, ¿no? O sea, no creo que haya caído muy bien a ellos esa entrevista, pero independientemente de eso, pues la voy a revisar. Y coincido contigo en que está entregando, ¿no? Y está entregando y está dejando las reformas estas constitucionales que son como su herencia política, su legado político, su libro, de Gracias, que apenas empecé a leer, me llegó hace unos días, bueno, hace una semana, pero ha estado un poco ocupada mi semana.
tiene esta entrevista, ¿no? Donde justo lo que está dejando es su pensamiento político. Y ahí hay que entender, en esa clave, hay que entender la entrevista que hace Ina, que por supuesto sería distinta que la que podríamos hacer los periodistas que estamos acá. Y yo lo he platicado mucho. Si yo le hiciera una entrevista a Gustavo Petro, pues seguramente sería en un tono muy distinto que el que le hace un periodista ahí, porque pues los objetivos son distintos. Que trata de conocer su pensamiento político. Los que vemos aquí las mañaneras 5 años, pues ya no sabemos de memoria la historia del migrante que le dijo en San Quintín que había que separar el poder político del económico, ¿no? Entonces hubiéramos preguntado otras cosas, pero hay que entenderlo también en el contexto en el que está y lo que busca. Entonces, pues sí, está entregando, y una cosa que llama la atención y que parece que en todos nos resistimos a creer para bien y para mal, o sea, los que lo quieren y los que no lo quieren y los que más bien como hemos estado siguiendo periodísticamente su carrera durante muchísimos años, nos resistimos a creer que ya no va a estar. Es una cosa como que lleva tantos tiempo en nuestra vida, el personaje político, que tanto unos como otros es una cosa que nadie quiere creer. Todos queremos creer que después de septiembre pues algo va a ser. Y una de las cosas que yo vi que decía Aina que le había impresionado mucho es esta convicción de que pues yo entrego mi herencia, dejo mi legado, hice lo que pude y que les vaya bien. Y eso, pues sí, nos pone el reto de empezar a mirar hacia los actores que entran, tanto a los distintos cargos como a lo que pues ahora sí como qué va a ser México sin López Obrador, ¿no? Entonces, porque ha estado mucho tiempo en la vida pública. Entonces, bueno, hasta ahí me quedo y pues a ver cómo nos va. Gracias, Daniela. Marta Olivia, ¿qué decía al respecto? Pues que ya se vacunó el presidente Andrés Manuel López Obrador, porque seguramente esta carta, o sea, es un caso hipotético, ¿no? Se iba a filtrar de que el New York Times iba a hacer la super nota de que le está diciendo que a las 5 de la tarde tiene para mandar su texto y su defensa. Entonces, al revelarlo el presidente hoy dijo, ahí está. O sea, me están diciendo esto va a haber, estas son las acusaciones. Entonces, ya con eso me parece que desactivó esa bomba porque la forma en cómo han actuado después, me parece que la gran vacuna fue lo que hicieron con lo de Tim Golden, ProPublica, Anabel Hernández, es decir, todo eso ya lo vacunó en ese sentido. Y así no creo que vaya a variar en absolutamente nada la imagen del presidente con una nueva investigación. ¿En qué sentido? Porque lo dijo claramente. Al final la investigación fue cerrada luego de que las autoridades estadounidenses reconocieron que podría provocar un conflicto diplomático con México. Es decir, al final de cuentas, no hay nada. Y si no hay nada, y si tuvieran, ya lo hubieran dicho. Y bueno, sabemos perfectamente los intereses del New York Times, o sea, sabemos, ya lo hemos visto después cómo se les han caído los Pulitzer por reportajes hechos desde el cuarto de un hotel, pagados con viáticos de ellos mismos y demás, y lo hemos visto continuamente. Entonces, me parece que fue una vacuna. Ya se vacunó el presidente, pues a lo mejor hace alguna broma al rato, si hay algún evento, algo, decir que, ay, ya se me pasó la hora, ya no me voy a poder defender. Pues sí, yo creo que básicamente ya no importa qué saque New York Times, la impericia de esta, pues no sé qué cargo tiene aquí del New York Times, es increíble. Si estás en México y todavía no has aprendido a leer al presidente López Obrador, no enviarías una carta así porque te van a exhibir de esa manera y ya no importa que saque New York Times, esa nota pues prácticamente nació ya muerta, nacerá muerta. En fin, Daniela Pastrana, Marta Olivia, muchísimas gracias como siempre, un fuerte abrazo a Jessica, que se mejore mucho y por cierto al doctor Hugo López-Gatell, pues muchísimas felicidades, hoy es el cumpleaños del doctor Hugo López-Gatell,
Así que le mandamos un fuerte abrazo donde quiera que ande. Déjame cerrar, Ernesto, perdón, yo siempre meto mi cuchara. Acaba de ser registrado el José Braña Mújica, un diputado local, para ser el candidato a diputado federal por el Verde en esta alianza extraña, complicidad y demás con Morena y con el PT. ¿Cuál es su gran valor de este señor José Braña Mújica? Ninguno, solo ser sobrino del presidente. Sí, sí, increíble, increíble. Pues gracias, gracias. Pues estas son las listas ahí de algunos impresentables que se le va a hacer. Marta Olivia, Daniela, un fuerte abrazo y seguimos al habla. Hasta el próximo jueves, Ernesto. Gracias, Hasta gracias. luego, Marta Olivia, y saludos a la Lindo audiencia. gracias, lindo casi fin de semana. Un abrazo a los seguidores, a los moderadores. Gracias por seguirnos. Gracias, Ernesto. Gracias, Marta Olivia, gracias, Daniela Pastrana, y gracias a usted también.